la segunda parte del programa de hoy nos queremos acercar a la realidad del sector del metal en todo el estado y bueno, pues también en concreto a espacios como la automoción o la aeronáutica que están saliendo mucho en prensa al hilo pues de bueno de las pérdidas de puestos de trabajo y lo queremos hacer de la mano de Miguel Fabrique, secretario general de bueno pues de la Federación del Metal en el sindicato CGT al que ya saludamos. Arratsaldeon, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Decimos que, bueno, pues que mucho se habla, ¿no? Muchas noticias se dan en torno a bueno, pues a estos sectores vinculados al metal. Nombraba yo dos, la automoción o la aeronáutica. Y siempre que se nombra suele ser para mal, ¿no? Hablamos de destrucción de puestos de trabajo, de pérdida de condiciones laborales. ¿Cuál es un poco la radiografía del sector? Pues la biografía del sector en general, porque prácticamente tanto los dos grandes sectores que son la automoción y la aeronáutica, aunque son diferenciados en lo que hacen, al final funcionan de una misma manera en cuanto a patronal y empresarialmente. Es que estamos viendo pues que están aprovechando la crisis para generar algo que no existe, o sea, generar una bajada de ventas y una bajada de producción que en realidad no existe. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de la aeronáutica. El grupo Airbus ha estado anunciando durante todo el año pasado y ha firmado ERES con bajas incentivadas, con despidos a plantilla, ERTES. En Alesti se han firmado ERES y se han firmado ERTES, pero estamos viendo que el trabajo en la aeronáutica sigue siendo exactamente el mismo, o sea, no ha bajado ningún tipo no ha bajado la producción. Sí que es verdad que se paraliza con el tema del COVID, pero el gran fabricante de aviones de este país, que es Airbus, sigue teniendo en cartera exactamente los mismos aviones y tiene para fabricar 7.500 aviones en cartera y eso da trabajo para 35 años en Airbus. Entonces, claro, si no tienes cancelaciones de pedidos y estás poniendo unas soluciones indefinidas, porque el despedir a gente y el deshacerte de plantillas por una solución indefinida a un problema que es evidentemente temporal, pues entonces estás actuando de mala fe, por lo menos es lo que vemos desde CGT, claro. Claro, al final un poco lo que está apareciendo es precisamente eso, ¿no? Que más allá de agarrarse a de esos mecanismos temporales, como pudiera ser el ERTE, ¿no? De lo que, bueno, pues mucho habría que hablar sobre también sobre su funcionamiento, es lo que están haciendo es aprovechando esta crisis sanitaria y económica para, bueno, pues para empeorar condiciones e incluso para despedir trabajadores buscando trabajadores pues más baratos, ¿no? En esa cantidad de gente que todavía se encuentra en el paro, ¿no? Claro, y es que además eso puede funcionar de esa manera, porque ya sí de por sí el tema del arte, lo que acabas de decir tú mismo, hay que discutir muchísimo sobre empresas, como por ejemplo, estamos hablando de la aeronáutica, Airbus tiene que cogerse un ERTE cuando lleva años y años acogiéndose a subvenciones y ayudas públicas. Pero bueno, esa es otra discusión, el tema de los ERTEs. Pero estamos diciendo que te deshaces de un número elevado de plantilla, pero luego cuando te va a venir el trabajo, no vas a coger plantilla tuya, lo que vas a hacer es subcontratar el trabajo, porque es lo que llevan haciendo Airbus decenas de años. En vez de cada vez que tiene una reducción de plantilla porque se jubila gente o porque firman un ERE o por el motivo que sea, cuando ese trabajo vuelve o cuando tiene que ampliar pedidos y demás, externaliza el trabajo y nos encontramos por así que la empresa Airbus tiene más trabajadores dentro de las fábricas propias de Airbus de empresas externas que de su propia empresa. En Getafe, por ejemplo, que es la más grande de todo el Estado español, tienes a 13.000 trabajadores que entran todos los días y de Airbus solo son 6.000. O sea, tienes más del doble de que no pertenecen a la empresa matriz. Y claro, y cada vez que no hablas de una empresa fuera de Airbus, pues las peores condiciones laborales son para la empresa subcontratada. Y luego otra empresa que subcontrata, la empresa subcontratada y otra más. Y nos encontramos en la aeronáutica hasta 4 niveles de subcontratación con lo que ello supone, ¿sabes? Claro, hablamos de la subcontratación, ¿no? A cada eslabón de la cadena que bajemos por las condiciones, lógicamente, para quien nos está escuchando, pues que entienda que van a ir en decremento, ¿no? Todos esos intermediarios, por llamarlos de alguna manera, también se llevan su parte del pastel, ¿no? Que sale precisamente, pues, de las condiciones no pagadas, ¿no? Exacto. Al final suena mal poner la comparativa, pero al final es como si estuviéramos hablando de patatas o de fruta en el mercado.
de lo que le pagan al campesino o al agricultor a lo que vale el mercado, pues si hay 3 o 4 intermediarios, pues cada uno se lleva algo y al final lo que pagas en el mercado no se queda nada con el que se lleva el agricultor. Pues es una comparativa un poco tal, pero a lo mejor lo entiende, la gente lo entiende así bien. Pues lo que pasa con las subcontratas es igual, de lo que cobra un trabajador de bus, que puede ser, por ejemplo, 2.000 euros, a lo que cobra uno de la subcontrata por hacer el mismo trabajo que hacía antes uno del bus, pues van 4, 5 o 6 intermediarios y cada uno se tiene que llevar algo. Claro, ponemos el ejemplo de Airbus, ¿no? Como empresa de la aeronáutica y sus propios empleados, pero es algo, esto que se está produciendo en la aeronáutica es algo también extrapolable a otros sectores cuyas ventas por lo menos se encuentran en stand-by, ¿no? En un cierre temporal, ¿no? Podríamos hablar también de la automoción, por ejemplo, y de los componentes para los automóviles, ¿no? Con la automoción, vamos a ver, la automoción pasa lo que pasa casi cada X años, como si dijéramos, porque al final el problema de la automoción es algo cíclico. Cada X años tienen que decir que hay un problema grandísimo, tienen que pedir dinero al Estado. ¿Por qué? Porque toca negociar los convenios, etcétera, etcétera. Y al final, o sea, lo que el otro día me preguntaban una chiquita para un trabajo de una universidad que cuál era la definición del sector de la aeronáutica en ese momento y cómo lo describiríamos. Y yo decía, bueno, pues es una cosa la situación que yo creo que hay y otra cosa es la que la patronal quiere que haya. Porque nosotros entendemos que no existe tal crisis. Es más, en cuanto ha acabado la primera parte, el primer tramo de la pandemia, que estuvimos metidos en casa, antes incluso de estado de alarma, antes de acabar el estado de alarma, las fábricas de automoción estaban trabajando y fue acabar el estado de alarma y todo el resto de las plantillas que no estaban en ERTE a trabajar y volver a trabajar a niveles de producción de antes de la pandemia. Incluso recuperando coches que no se habían fabricado durante la pandemia en sábados, domingos o a base de horas extras. Y otra cosa que denunciar también el nivel de horas extras que se han hecho durante la pandemia y durante los ERTES, que ha sido una salvajada. Pero claro, por otro lado tienes a factorías que están acabando el proceso de construcción de modelos porque cada modelo tiene unos años de venta y luego se acaba y tiene que llegar otro modelo que le sustituya. Luego lleva funcionando así 30 años como cualquier fábrica que fabrique cualquier cosa. Y entonces, claro, aprovechan esos momentos para decir, es que no se venden coches, es que no hay producción y ya sabemos que en este país el Estado español hace ya, por desgracia, 10, 15 años, cada vez que se acaba un modelo en una factoría de automoción y tiene que cambiar de modelo, pues aprovechan para chantajear directamente la plantilla, para chantajear a los sindicatos y pedirles a cambio de un nuevo modelo, pues condiciones laborales más bajas y recortes. Y es que en esa situación nos encontramos en varios sitios. Está ahora mismo, como por ejemplo puede ser Renault, que estamos en plena negociación del convenio, y estamos viendo pues por la línea que va la empresa y por la línea que llevamos algunos sindicatos. Claro, quizás son muchas y muy diferentes las maneras o las formas de entender lo que esta crisis coyuntural o de solucionarla, ¿no? Por supuesto el empresariado tira para su lado, ¿no? Nombrabas tú pues los despidos, el abaratamiento de costes tirando todavía más de la subcontratación, pero en esto también están jugando un papel los sindicatos más mayoritarios que, bueno, digámoslo así, no están defendiendo como debieran los intereses de la clase trabajadora. Nos hacía llegar una nota de prensa en torno a, pues a un juicio que se celebraba con la empresa Alestis Aerospace, que, bueno, la quería mostrar a colación porque quizás es el reflejo de cómo están actuando cada uno de los actores en toda esta crisis sanitaria y económica, ¿no? Pues sí, realmente, mira, yo llevo como secretario general de esta federación 4 años y medio y ha sido la situación más lamentable, hablando claro, que me he encontrado porque yo me desplacé a Madrid para estar con los compañeros durante el juicio. O sea, ya había sido partícipe durante el ERE, la negociación del ERE de Alestis con ellos, estuve en Vitoria varias veces, sabía cómo se estaba desarrollando. Se llegó el final del ERE y UGT y comisiones lo firmaron, pues como por desgracia sabíamos que iba a pasar porque sabemos cómo funcionamos cada uno y sabíamos que esta gente lo iba a firmar
aunque el día anterior estaban en la calle en Vitoria, yo con ellos al lado, gritando que no a los despidos y que ahí no se iba a firmar. Sabíamos que lo iban a hacer. Pero de ahí a que llegue el juicio el otro día de la Audiencia Nacional y que los propios delegados de comisiones y UGT entren a declarar a favor de la empresa y en contra de los compañeros que han sido despedidos para que no sean remitidos y para intentar que no se haga nulo la firma del ERE, pues hombre, es que va un mundo. O sea, es que va un mundo de que tu sindicato diga de que quieres firmar a que te presentes en un juicio y declares contra tus propios compañeros. Y nos encontramos con eso, con los delegados de comisiones de UGT firmaron, o sea, estuvieron declarando contra sus propios compañeros y los abogados de comisiones de UGT se limitaron a intervenir después de la empresa y se dedicaron a decir única y exclusivamente decir, nosotros corroboramos todo lo que dice el abogado de la empresa. Entonces, pues sales con una cara de decir, pero ¿esto qué es? Y tú imagínate los compañeros despedidos y despedidas que estaban en la acera de enfrente manifestándose y concentrándose pues para apoyar a todos los que estábamos despedidos, entre ellos los que estaban ahí. Pues una situación que no me lo esperaba, o sea, no me lo esperaba y que fue totalmente triste y sentí una vergüenza de lo que estaba pasando. Claro, al final estos sindicatos, como bien dices, bueno, pues le sacaron la cara a la patronal, ¿no? Pusieron pues sus siglas o su fuerza en el juzgado para favorecer estos despidos en las empresas, pero quizás hay también otro actor en este proceso, ¿no? Del que hablabais en la nota de prensa que también convendría valorar, ¿no? También por entender un poco la actitud que está jugando el gobierno en esta pandemia con el tema de la destrucción de empleo, ¿no? Más allá de, bueno, pues los mecanismos que están poniendo en marcha, ¿no? Claro, al final también lo está permitiendo porque hay parte también de accionariado público dentro de Alestis, parte de accionariado muy poquito, que es una de los grandes problemas, que el gobierno solamente se dedica a soltar dinero público, cantidades ingentes de dinero público, a cambio de nada, porque si fuera a cambio de participación en las empresas, pues hombre, pues ni tan mal, o sea, mal está, pero ni tan mal, porque estás haciendo a cambio de algo, pero también tienes algo que ver ahí, pero como pintas tan sumamente poco y no te atreves a hacer unas políticas que prohíban este tipo de cosas, pues al final lo que te encuentras es que el gobierno también está siendo cómplice. Es decir, al final fue un entramado entre el gobierno, la SEPI, que formaba desde el gobierno, Arestis y los sindicatos que están firmado el ERE, y la solución a eso es que tienes a 150 personas en la calle. 150 personas que no sabemos cómo saldrá el juicio, todavía no hay sentencia, pero claro, si tienes hasta los sindicatos en contra de ellos, pues no queremos ser halagüeños, pero no pinta nada bien la cosa del juicio del otro día, precisamente por el papel que desarrollaron estos sindicatos, vamos. La verdad es que es triste tener que volver a remarcar la actitud de determinados sindicatos en estos procesos. No nos extraña tanto la actitud del accionariado público en estas empresas. Tenemos ya mucho tiempo en mucha carrera en esta programación, información de información laboral. Y bueno, visto el panorama, que quizás la pregunta del millón, ¿no? ¿Por dónde atacamos? ¿En qué nos toca pelear? ¿Cómo paramos, esta doctrina del shock, ¿no? Que a cuenta de la pandemia pues está destruyendo empleo y condiciones laborales? Pues nosotros lo tenemos claro, y es demostrar que donde hay una crisis es verdad que existe, porque esto ha golpeado a muchos sectores muy fuerte, pero evidentemente no se puede aprovechar esto para en sectores que ni ha habido crisis o ha habido una crisis leve después de años y años de unos beneficios estratosféricos, se aproveche para hacer daño a la clase trabajadora, para atacarla y para, a base de recortes, hacerla sufrir después de ya los años que llevamos de convenios recesivos, de recortes de plantillas, de ERES, de ERTES, ya hablo de cualquier sector de la industria en general. Y nosotros tenemos claro que nuestro papel tiene que ser el demostrar que esto no es así y denunciarlo y presionar tanto en las mesas de negociación como en las empresas y sobre todo en la calle, y denunciar, señores, que esta gente se quiere estar aprovechando de una pandemia que se está llevando a millones de personas en el mundo, que en el Estado español se han llevado, creo que ya son más de 40.000 vidas, que estamos todos los días viendo cómo está el sector de la hostelería, cómo están otros sectores que sí que están sufriendo salvajemente esto,
y esta gente que las grandes multinacionales han estado cerradas escasamente un mes y luego volviendo a trabajar como si no pasara absolutamente nada y a unos ritmos exactamente iguales, están intentando poner en su nivel y incluso están recibiendo muchas más ayudas que, por ejemplo, el sector de la hostelería. O sea, y eso, decir, eso es una vergüenza, hablando claro, decir, tenemos el sector, pongo el sector de la hostelería porque creo que es de los que más está sufriendo, pero puedo hablar de los espectáculos y demás. Y en cambio las grandes multinacionales que has estado cerradas un mes, que vienes de años y años de beneficios y años de subvenciones públicas, y estás todavía queriendo chupar, hablando claro, chupar más de la teta de mamá Estado, y aún así pretendes todavía, aparte de chupar más del Estado, sangrar más a los trabajadores, apretarles más en los cinturones y recortarles más en los convenios que estás negociando y en las condiciones que estás negociando para los próximos años. Y por ahí CGT no va a pasar, y vamos a denunciar tanto lo que he dicho dentro de las empresas y sobre todo como fuera. O sea, la pandemia no es una excusa para que la CGT no se manifieste y lo hemos estado haciendo como hemos podido y lo vamos a seguir haciendo, eso lo tenemos clarísimo. Bueno, pues si te parece, Miguel, lo dejamos con esa reflexión, ¿no? Con esa reflexión de que tenemos que parar los pies a esta situación, ¿no? De que no podemos permitir que, bueno, pues que esta pandemia se lleve también por delante los derechos de los trabajadores y bueno, y sus condiciones laborales. Ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de Eguzki Irratia, haciéndonos una pequeña radiografía de un sector tan castigado en la pérdida de puestos de trabajo y condiciones a cuenta de esta pandemia. Seguro volvemos a charlar cuando sea menester, cuando nos toque hablar de esa pelea en defensa de los puestos de trabajo y las condiciones laborales. Vale, muy bien, muchas gracias, ha sido un placer y muchas gracias a ti. Venga, un saludo, hasta la otra. Saludos, chao.